Mi nombre es Ariel Díaz, yo soy docente de la UDA Los Ángeles y junto con la docente Gabriela Mina le vamos a presentar el tema cefaleas en adultos, abordaje desde el primer nivel de atención. La presentación de este tema fue preparado por el conjunto de docentes de la UDA y decidimos realizar 4 videos cortos para mejorar la comprensión y la presentación del tema. El programa que vamos a seguir en esta presentación va a ser la descripción de los objetivos, la descripción de la importancia del tema, cómo se clasifican a las cefaleas, cuál es la prevalencia general de las cefaleas, cuál es el manejo clínico inicial, cuáles son los elementos de alarma y la bibliografía que les recomendamos para abordar este tema. El objetivo general que perseguimos es, con estas presentaciones, poder contribuir al manejo eficiente de los usuarios y de las usuarias con cefalea en el primer nivel de atención o desde el primer nivel de atención. Los objetivos específicos para esta presentación es contextualizar la importancia del tema, conocer los tipos de cefalea, presentar las generalidades del manejo clínico y descartar los elementos de alarma. ¿Cuál es la importancia del tema? Bueno, la cefalea está entre los 10 motivos de consulta más frecuentes. Es muy probable que si ustedes trabajan en una policlínica o trabajan en una urgencia, ya sea del primer nivel de atención o de otro nivel de atención, es muy probable que a lo largo de su guardia o su de semana de trabajo tengan un paciente con cefalea. Así de tan frecuente es. De todas las causas neurológicas que nosotros vemos, obviamente que es el principal motivo de consulta. Incluso dentro de los motivos generales de consulta de neurología, ocupa el 40% de las mismas. La OMS estima que a lo largo de un año el 80% de la población tiene al menos un episodio de cefalea y la mitad de esa población tiene 2 o más episodios de cefalea. ¿Cuál es, además de su frecuencia, la importancia del tema? De que puede acompañarse con problemas personales y sociales, con afectaciones a nivel familiar, con afectación de la participación social, de la participación lúdica, ciudadana de la persona. Incluso llegar hasta la discapacidad si son de las cefaleas crónicas. Puede generar un deterioro de la calidad de vida y generar pérdidas económicas importantes por el ausentismo laboral producto de los episodios reiterados o frecuentes o crónicos de la cefalea. ¿Cuál es la clasificación? Bueno, se las clasifica en primarias y secundarias, ¿no? Las cefaleas primarias son aquellas que no hay una causa específica que la justifique, no hay un proceso intracraneano, no hay una causa sistémica que las causes, y las secundarias habitualmente se produce justamente a raíz de un evento o de una situación clínica. Las cefaleas primarias las clasificamos en tensional, en migrañosa y en racimo o claustro. Y las cefaleas secundarias está la cefalea por abuso de analgésicos y antiinflamatorios, que nosotros la destacamos ahí, no por ser la más frecuente, pero sí porque la vamos a tratar en esta presentación del tema que les hicimos. Otro tipo de cefalea secundaria, bueno, está la debida a resaca, la debida a la fiebre, la debida a alteraciones metabólicas, como puede ser la hipoglicemia, la debida a alteraciones de la nariz y los senos paranasales, es decir, procesos de congestión nasal, procesos de sinusitis, ¿ah? Y también, que no lo pusimos ahí, las causas secundarias, a las cefaleas secundarias a las causas oftalmológicas, diplopía, visión borrosa, estrabismo, hipermetropía, miopía, estenopia, o sea, diferentes situaciones clínicas oftalmológicas que pueden cursar con cefalea. ¿Cuál es la prevalencia? Bueno, la prevalencia nos dice que las cefaleas primarias representan el 90%, 85-90% de la cefalea. Es decir, de 10 pacientes que vemos con cefalea, 9 van a tener una cefalea primaria y por tanto no van a tener riesgo de vida, no van a tener riesgo vital. Lo que no sí que no tengan un empeoramiento de su calidad de vida y que no sean importantes por capaz que hasta la repercusión económica que genere. Dentro de las cefaleas primarias, la principal es la cefalea tensional, es la más frecuente y es la más común. Le sigue la cefalea migrañosa sin aura
un poquito más alejado las cefaleas migrañosas con aura y después el resto de las cefaleas primarias. Dentro de las cefaleas secundarias, eh, la principal es la resaca, la de por resaca, también la debida al proceso de fiebre, alteraciones metabólicas, ayuno, los procesos de la nariz y nociones paranasales, y más abajo viene la de abuso de medicación, que es la que nosotros le vamos a presentar porque por más que en estos datos estadísticos de donde obtuvimos esta información no está dentro de las primeras causas, nosotros lo vemos con frecuencia. ¿tá? Entonces es importante abordar. ¿Cuál es el manejo clínico inicial? Bueno, el manejo clínico inicial es como todo dolor. Utilizaremos el Atilief. ¿tá? Entonces nos interesa la aparición, las circunstancias de la aparición, el tipo de dolor, la intensidad del dolor, dónde se localiza, que es muy importante, cuáles son las irradiaciones, cuál es la evolución, también importante, y cuáles son los fenómenos acompañantes. Aplicando bien el Atilief es muy probable que ya logremos clasificar la cefalea dentro de los diferentes tipos de cefalea que tenemos. Y también en la anamnesis hay que buscar los elementos de alarma que los vamos a detallar un poquito más abajo. Interesa conocer los antecedentes de la enfermedad actual, o sea, los antecedentes de cefalea que presenta el paciente, cuáles son los episodios previos, cuál fue su evolución, con qué calmaron, eso es muy importante. Y antecedentes personales que podrían cursar, antecedentes personales importantes que podrían cursar con cefalea, ¿no? Ahí se describe el adenoma hipofisario, el uso de nitritos en paciente con cardiopatía isquémica, el paciente anticoagulado por el riesgo de hemorragia, la incorporación de un nuevo fármaco, porque la cefalea puede deberse a un efecto adverso de la medicación, anticoagulantes, obviamente que todos los traumatismos encefálicos o cervicales, la exposición a tóxicos, el síndrome de abstinencia por abuso de sustancias, estrés familiar, estrés personal, o sea, todo el bagaje de información que podamos obtener de antecedentes personales es importante recabarlo. De los antecedentes familiares, bueno, interesa para la migraña porque tiene un componente familiar si familiares de primer grado, como padres y hermanos, sufren de migraña. Luego que nosotros recogemos esta información en la anamnesis, realizamos un examen físico focalizado donde se destaca la temperatura axilar, piel y mucosa, la presión arterial, ¿no? No vaya a ser que la cefalea se deba a un ascenso tensional agudo o una crisis hipertensiva, y un examen neurológico. El examen neurológico tiene que evaluar si hay rigidez de nuca o no, el examen de los pares craneanos, el examen general de miembros y la marcha y estática. ¿Cuáles son los elementos de alarma? ¿no? Después que hicimos una anamnesis y un examen físico, también es importante descartar los elementos de alarma para el abordaje inicial de la cefalea. Bueno, si la cefalea tiene un inicio luego de los 50 años, es un elemento de alarma. Obvio que hay personas que pueden tener una cefalea tensional después de los 50 años y ahí no configura un elemento de alarma, pero en general si es una nueva cefalea reciente que no tenía episodios previos, luego de los 50 años es un elemento de alarma. Ni que hablar la cefalea en el paciente con neoplasia o con inmunodepresión. ¿ah? Obviamente aquel paciente que tiene un riesgo de sangrado aumentado, por ejemplo los que utilizan anticoagulante, es un elemento de alarma. Si la cefalea tiene un inicio brusco tras un esfuerzo o una maniobra de Valsalva, también es importante y es un elemento de alarma. El aumento progresivo de la intensidad o de la frecuencia, que empeore o que falte la respuesta a un tratamiento que era efectivo, lo mismo que no responda al tratamiento inicial o habitual, que cambie las características del dolor, que empeore o se desencadene por cambios posturales o que tenga un componente nocturno, es decir, que lo despierte el paciente o que habitualmente aparezca en la noche. ¿ah? También una cefalea con fiebre es un elemento de alarma, que tenga vómitos en chorro, ¿no? Pensando en un proceso de hipertensión endocraniana, ni que hablar elementos de síndrome meningio o de focalidad neurológica o alteración de la conciencia, del estado de conducta o incluso la convulsión, son todos elementos de alarma y bueno, todos aquellos hallazgos anormales que encontremos al examen físico. ¿ah? Es decir, que nosotros entonces en la valoración del paciente vamos a hacer una anamnesis dirigida con el ATILIES y los antecedentes de enfermedad actual, antecedentes personales, un examen físico dirigido y la búsqueda de elementos de alarma.
Con estos 3 pasos vamos a concluir seguramente el diagnóstico clínico del tipo de cefalea. ¿Ah? ¿Cuál es la bibliografía que nosotros les recomendamos? Bueno, la más actualizada es del libro del Zurro, de Martín Zurro, el libro español, pero es un libro que está impreso, que no se puede encontrar online o si no es en forma paga. Entonces, está recomendado, pero también les recomendamos el Rubinstein, que está en la biblioteca de Timbó, la Bibliotimbó, que ahí les dejamos el link y hay una guía que se hizo en conjunto entre el departamento y la Policlínica de Cefalea del Hospital Maciel, junto con médicos de la RAD Metropolitana y de la RAD Canelones, donde se estableció criterios diagnósticos de tratamiento y de derivación en las cefaleas más frecuentes y también les dejamos el acceso a ese documento en este link. Ah, bueno, muchas gracias. Continuando con el ciclo de videos cortos del tema cefalea en adultos, abordaje desde el primer nivel de atención, nos referiremos en esta presentación a la cefalea atencional. Expresaremos los objetivos de aprendizaje, desarrollando aspectos claves de la epidemiología para contextualizar la importancia del tema. Destacaremos las características clínicas más específicas, los tipos existentes en vistas a un abordaje óptimo e integral de la patología, desarrollando las recomendaciones necesarias para su tratamiento. En cuanto al objetivo general, nos proponemos contribuir al manejo eficiente de las usuarios y usuarias con cefalea atencional desde el primer nivel de atención, con objetivos específicos planteados como relevar su epidemiología, conocer aspectos clínicos característicos, identificar los diferentes tipos y abordar el tratamiento. En cuanto a la epidemiología, la cefalea atencional es la más frecuente y la enfermedad neurológica más prevalente en el mundo. Constituye 1/3 de las cefaleas primarias, tiene una prevalencia del 46% a lo largo de la vida, 2 a 3% en adultos mayores y 10 a 25% en niños y adolescentes. Suele iniciar en la edad adulta, antes de los 20 años, y disminuir luego de la cuarta década. Es más frecuente en las mujeres con una relación 1.6:1 y existe y está descrito un componente familiar. En cuanto a los factores desencadenantes, están presentes el estrés, la escasa actividad física, las variaciones del ciclo menstrual, así como hay una frecuente asociación con los trastornos de la esfera psicoemocional, depresión, ansiedad, trastornos de pánico, trastorno obsesivo-compulsivo, entre otros. Las características que sobresalen en su clínica son aparecer en el día, empeorar hacia la tarde, una duración entre 30 minutos a 7 días, una localización típicamente bilateral holocraniana, con sensación de presión u opresión no pulsátil, con una intensidad leve a moderada, no empeorando con la actividad física habitual y no acompañada de náuseas ni vómitos. Puede asociarse fotofobia o fonofobia y el examen neurológico es normal. Puede presentar contractura de músculos pericraneales o cervicales. Entonces, su diagnóstico es clínico. Es posible llegar a él sin pruebas complementarias en ausencia de signos de alarma. Su clasificación se presenta en base a la periodicidad de sus episodios mensuales. Y así tenemos la cefalea atencional episódica infrecuente, con menos de un episodio día al mes, la cefalea atencional episódica frecuente, 1 a 14 días al mes durante 3 meses, y la cefalea atencional crónica, con 15 días o más al mes durante 3 meses. Es de utilidad pedir al paciente la realización de un registro periódico de sus episodios de cefaleas durante al menos 4 semanas,
donde conste si puede identificar él o los factores desencadenantes, las características específicas del episodio, etc. También está recomendada una higiene de sueño adecuada. Ejercicio físico a realizarse, técnicas de relajación y control del estrés, como pueden ser técnicas de respiración, de meditación, yoga, tai chi, entre otras, así como localizadas la acupuntura, la estimulación nerviosa transcutánea eléctrica, TENS supraorbitales. El abordaje de las comorbilidades también juega un rol fundamental, como lo pueden ser las patologías osteoarticulares o enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial, asociadas que puedan estar coadyuvando a que este dolor inicie, se perpetúe o no ceda. En cuanto al tratamiento farmacológico, en agudo están indicados los AINES, como el ibuprofeno 400-800 mg cada 6 u 8 horas vía oral, el naproxeno 500 mg cada 12 horas vía oral, el paracetamol 500 a 1000 gramos cada 6 horas vía oral o el diclofenac 50 a 100 mg cada 8 horas vía oral, entre otros. La asociación de AINES con cafeína presentes en el mercado han demostrado ser de utilidad. En la prevención de la aparición de los episodios, el tratamiento farmacológico está indicado en las cefaleas tensionales definidas como crónicas y excepcionalmente en las cefaleas tensionales episódicas frecuentes. Se utiliza el antidepresivo tricíclico amitriptilina a dosis bajas entre 10 a 25 miligramos día, pero debemos tener en cuenta la precaución de acordar con el paciente que debe utilizarse por al menos 6 meses. Muchas gracias. Hola, este es el video 3 de la serie y va a tratar sobre cefaleas migrañosas. ¿Cuál es la estructura del mismo? Bueno, primero vamos a describir los objetivos, luego la epidemiología, la importancia del tema, la clínica de las migrañas, su definición y sus características, un apartado específico para la migraña con aura y después el tratamiento de las migrañas y la bibliografía que les recomendamos. El objetivo general es el que venimos manejando, contribuir a un manejo eficiente de los usuarios y las usuarias con cefaleas desde el primer nivel de atención. Los objetivos específicos para esta presentación es conocer la epidemiología, los datos epidemiológicos de la migraña, describir los aspectos clínicos característicos, identificar los diferentes tipos de migraña y el abordaje del tratamiento de la misma. Bueno, la cefalea migrañosa es el dolor de cabeza palpitante, pulsátil y habitualmente intenso, discapacitante, que se acompaña de algunos fenómenos como la fotofobia, el no poder tolerar la luz, el tener que apagar la luz o estar en un cuarto oscuro por no tolerar la luz, el no tolerar los ruidos, ni la fonación, ni los ruidos en generales. Se puede acompañar de náuseas y habitualmente es un dolor unilateral. ¿Ah? Se caracterizan por ser de intensidad moderada a severa, es decir, con un EVA de 7 a 10, aunque pueden ser de leves a moderadas. La actividad física desencadena la crisis migrañosa o empeora los síntomas, entonces los pacientes muchas veces evitan hacer actividades físicas por desencadenamiento de la cefalea. Tiene una duración que se aloja entre las 4 y las 72 horas, o sea que es más corto que las cefaleas tensionales y se viven con mayor intensidad. Y existe una cantidad de situaciones que pueden ser factores desencadenantes que los pacientes con cefalea migrañosa van identificando a medida que van conociendo el proceso que viven, ¿no? Entonces, las situaciones de estrés, las alteraciones en los cambios
hormonales y del ciclo menstrual de la mujer, episodios de ayuno prolongado, trastornos del sueño, como puede ser los episodios de apneas, en el síndrome de apnea obstructiva del sueño, o trastorno del sueño por no dormir, por descansar poco, pueden desencadenar crisis migrañosas, lo mismo que olores particulares, algunos perfumes, el exceso de iluminación, de información lumínica, el abuso de alcohol, bueno, dormirse tarde, o sea, dormir poco, alteraciones del clima, del calor, algunos tipos de comida, el ejercicio, como ya habíamos nombrado, y la actividad sexual. O sea, hay un conjunto de desencadenantes que pueden generar esta crisis o esta cefalea migrañosa que les venía describiendo. En datos epidemiológicos, bueno, la OMS reconoce la migraña como una de las enfermedades más incapacitantes, es decir, los pacientes que sufren migraña de verdad, porque van a ver que van a tener muchos pacientes que quieren tener migraña, pero en realidad tienen una cefalea tensional o a lo sumo una cefalea mixta, pero los pacientes que sufren de migraña, una migraña recurrente o crónica, realmente es muy incapacitante. Las migrañas nosotros las dividimos en migrañas con auras y migrañas sin aura, y las más frecuentes son las migrañas sin aura. ¿Qué es el aura? Bueno, el aura son percepciones neurológicas que siente el paciente de diferente índole que se anteceden hasta una hora del episodio doloroso y que tienen una duración transitoria, entre 15 y 20 minutos, a lo sumo una hora. ¿Tá? Son síntomas o manifestaciones neurológicas transitorias irreversibles. Si miramos el género, bueno, tienen un predominio en una razón de 3:1 para el sexo femenino. O sea, que por cada varón que está sufriendo un episodio de migraña, hay 3 mujeres que están sufriendo el episodio de migraña. ¿Cuál es la importancia del tema? Bueno, lo que veníamos diciendo, ¿no? Afecta la calidad de vida y eso genera también la pérdida de días laborales, ¿no? Y un compromiso económico importante. La OMS estimó que un usuario con cefalea migrañosa pierde en promedio 27 días de trabajo al año. Es como si trabajara todo el año, pero hay un mes que no cobra porque faltó a trabajar. ¿Ah? Y dentro de las cefaleas migrañosas, la cefalea con aura se la ha considerado un factor de riesgo cardiovascular independiente para el ictus isquémico, y de ahí también su importancia para el que la padece, ¿no? Las cefaleas migrañosas con auras, eh, ¿cuáles pueden ser estas manifestaciones neurológicas transitorias irreversibles que les decía? Bueno, por frecuencia son las visuales, las más frecuentes son las visuales. Y todas se dividen en síntomas positivos y síntomas negativos. Las alteraciones visuales, bueno, pueden ser muy variadas, desde líneas geométricas, espectros o agrandamiento de los objetos que se visualizan, líneas en formas de C. ¿tá? Las negativas pueden ser escotomas o la pérdida visual completa de un ojo, de los dos ojos, transitoria también. Eh, Dentro de las auras somatosensoriales está el sentir ardor, dolor, parestesias, hormigueo, como positivas, y entumecimiento en las negativas. Menos frecuentes las auras auditivas pueden ser tinitos, ruidos, música, escuchar como una música lejana, o la pérdida de la audición. Pueden haber también afectaciones o auras del lenguaje, disfáxicas, con dificultad en la redacción, con disfaxia franca de expresión, y pueden haber motoras, de las cuales en realidad, si hay una pérdida de la capacidad de mover el cuerpo transitoria, esta se las diferencia del resto de las auras porque pueden tener una base genética asociada. ¿tá? Y después están las auras de la percepción, ¿no? O conductuales. Ahí está la soñación, o sea, como vivir adentro de un sueño, episodios de estar como adentro de un sueño, delirios o alucinaciones, el déjà vu, ¿no? El enfrentarse a una situación nueva y sentir de que ya la vivimos y no fue así, o el jamais vu, que es presentarse en una situación ya conocida y no reconocerla, por ejemplo, llegar a un lugar que ya hemos estado y no reconocerlo, o el nombre de una persona.
la despersonalización, o sea, no sentirse uno mismo, ¿ah? O sea, diferentes alteraciones de la percepción. ¿Cuál es el tratamiento de la cefalea migrañosa? ¿No? Eh, lo primero es intentar evitar los desencadenantes, o sea, que el paciente se instruya o se conozca cuáles son los factores que le desencadenan la crisis migrañosa y una vez identificado trabajar para evitarlos, ¿no? Situaciones de estrés, hay que evitar los ayunos, ya saber que tiene alguna relación con el ciclo menstrual, con el ejercicio, con el consumo de alcohol, bueno, de todos los factores desencadenantes, bueno, identificar cuál tiene el paciente y trabajar en función de él. También, si la crisis es muy frecuente o es crónica, ¿no? Considerar la indicación de un tratamiento preventivo. Para el manejo inicial de la crisis leve a moderada, por más que dijimos que las migrañosas la mayoría de las veces son moderadas a severas, pueden haber episodios de leves a moderada. Bueno, el tratamiento inicial es el uso de paracetamol. ¿Ah? 1 gramo bioral, cuando inicia el dolor, tomar 1 gramo bioral y continuar con 500 miligramos cada 6 horas. ¿Ah? O empezar directamente con 500 cada 6 horas. Otra opción terapéutica puede ser el diclofenac, eh, en dosis doble, o sea, 100 miligramos una vez sola, o de 50 cada 8 horas. También se utiliza la dipirona 500 cada 8 horas, o se puede usar 1 gramo también junto. El ibuprofeno, o sea, los diferentes antiinflamatorios que utilizamos. ¿Ah? Pero siempre si se puede arrancar con el paracetamol o con la noemina y después seguir con el resto de los antiinflamatorios. En la cefalea migrañosa, que es moderada a severa, o sea que estamos hablando de un EVA de 7 en 10 a 10 en 10, o sea que realmente va a repercutir, el paciente se va a acercar a una consulta espontánea de policlínica o a un servicio de urgencia. eh, Vamos a tener que trabajar en la escala analgesia, ¿no? Utilizar los AINES mencionados o incluso otros de mayor potencia y se los puede asociar con ergotamínicos, ¿tá? Que en nuestro caso lo que nosotros contamos es con el ibuprofeno con ergotamina. Y en otros medios existen los triptanos como el sumatriptán que se podrían utilizar. ¿Ah? Entonces el manejo inicial serían antiinflamatorios más ergotamínicos y el control de los efectos desencadenantes o incluso el reposo, el evitar el ejercicio físico. Con el uso de los ergotamínicos hay que hacer un paréntesis particular que es el abuso, ¿no? Si el paciente abusa en cantidad, puede llegar a tener calambres, adormecimiento, dolores musculares, hipertensión arterial, angina o infarto de miocardio o isquemia de miembros inferiores. ¿Ah? Incluso el uso frecuente puede determinar lo que se llama la cefalea crónica diaria o de rebote por abuso de ergotamínicos. Lo recomendado es no más de 2 a la semana, uno o dos a la semana como máximo de ergotamínicos. Eh, ¿Cuándo hacemos un tratamiento preventivo para la migraña? Y bueno, cuando el paciente tiene 2 crisis migrañosas al mes, importantes, moderadas a severa, eh, cuando no responden al tratamiento inicial, al manejo inicial, o cuando tiene contraindicación, ¿no? Que no puede usar antiinflamatorios eh, con frecuencia, ahí se puede indicar un tratamiento preventivo. Y en realidad dentro de la artillería de tratamientos preventivos están los betabloqueantes, está el valproato, el topiramato y la amitriptilina, que eso hay que ajustarlos a las características del paciente, hay que ajustar la dosis, esas que les muestro ahí son dosis objetivo, pero casi siempre hay que iniciar en forma paulatina y progresiva hasta llegar a estas dosis de mantenimiento y usarlas de 3 a 6 meses como para que cumplan su función de prevención y evitar de la crisis migrañosa. ¿Ah? Bien, ¿cuál es la bibliografía que les recomendamos? Está el capítulo terapéutico del Boletín Terapéutico de Andalucía, que les dejamos el artículo ahí, la guía que ya le habíamos mencionado en un inicio que se hizo entre el Departamento de Medicina Familiar y el Maciel, y el capítulo de cefaleas
del Rubinstein, que también está en la biblioteca Timbo, y la clasificación actualizada en el 2018 de la Sociedad Internacional de Cefalea. Esos son las recomendaciones principales para abordaje de este tema. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos al cuarto y último video del tema Cefalea en adultos, abordaje desde el primer nivel de atención. Estaremos en esta oportunidad desarrollando cefalea en racimos o clúster, cerrando la presentación de las cefaleas primarias. En cuanto a las cefaleas secundarias, mencionaremos algunos aspectos relevantes de la cefalea por abuso de antiinflamatorios no esteroideos o cefalea de rebote por su importancia. Expresaremos los objetivos de aprendizaje desarrollando aspectos claves para contextualizar el tema, destacaremos las características clínicas más específicas y nos aproximaremos al abordaje integral de la patología desarrollando las recomendaciones necesarias para su tratamiento. En cuanto a los objetivos, el objetivo general, nos proponemos contribuir al manejo eficiente de las usuarios y usuarias con cefalea desde el primer nivel de atención, atentos a los objetivos específicos, relevando su epidemiología, conociendo los aspectos clínicos característicos, abordando el tratamiento. En cuanto a los aspectos epidemiológicos, es una cefalea poco frecuente, 1 en 1000, más frecuente en varones con una relación 6:1, suele aparecer en la segunda década de vida, habitualmente antes de los 50 años. En el 80% existen antecedentes personales de tabaquismo y se han asociado factores desencadenantes como vasodilatadores, tanto sustancias tóxicas como el alcohol o fármacos. En cuanto a sus características clínicas, es de rápida aparición frecuentemente durante la noche y en las primeras horas, en racimos como su nombre lo indica, desarrollando un cúmulo de crisis sucesivas agrupadas que llevan a que el paciente la describa como un dolor continuo, para luego tener una latencia. Pulsátil en 1/3 de ellas, con una duración variable entre 15 a 30 minutos a 3-4 horas, de intensidad severa o muy severa, que la hace clasificarla muchas veces como grave, ya que puede ser invalidante. Característicamente unilateral en región periorbitaria y que puede presentar elementos de disfunción autonómica como son la inyección conjuntival, lacrimeo, congestión nasal, rinorrea y sudoración o rubefacción frontalofacial, todo ipsilateral. Se recomienda valoración con estudio de neuroimagen y o interconsulta con neurología. En cuanto al abordaje inicial, se recomienda el oxígeno inhalado mediante máscara de flujo libre al máximo 8 litros minuto durante 15 segundos con una efectividad mayor al 85% en el cese del dolor. Se inicia inmediatamente un tratamiento preventivo con corticoides, prednisona 60 mg por día vía oral durante 3 a 5 días, reduciendo luego de a 10 miligramos cada 3 días. Para retirar el tratamiento preventivo existen dos planteos: hacerlo luego de 2 semanas sin síntomas o hacerlo luego de 6 meses sin síntomas, variando en ambos el grado de recomendación. En cuanto al tratamiento a largo plazo, existen dos opciones: el verapamilo 240 miligramos por día, dividiendo las dosis en 80 miligramos cada 8 o 120 miligramos cada 12, y el topiramato de 50 a 100 miligramos por día. Si este tratamiento falla, puede asociarse o de lo contrario utilizarse solo el litio a 600 a 900 miligramos día vía oral. Les dejamos acá un cuadro comparativo en esta slide describiendo las características más relevantes de las cefaleas que hemos mencionado para una identificación más práctica.
Por último, nos referiremos a la cefalea por abuso de antiinflamatorios no esteroideos, también llamada cefalea de rebote, ya que es la más común de las cefaleas secundarias, ocupando el tercer lugar en las cefaleas más frecuentes. Está causada por el consumo repetido y a largo plazo de dicho grupo medicamentoso, siendo un problema de salud que repercute en lo individual, laboral y social, entrando el paciente en un ciclo de cefalea a inecefalea difícil de discontinuar sin orientación profesional. Característicamente es un dolor que está presente la mayor parte del tiempo, persistente, constante, opresivo y que aparece en las primeras horas de la mañana, incluso ya al despertar. Como criterios diagnósticos se nos presenta una cefalea de 15 días al mes o más a lo largo, a lo que se le suma un uso excesivo y regular de AINES por 3 meses o más, donde dentro de este vasto grupo de medicamentos podemos encontrar la ergotamina, los triptanos, los opiáceos o combinaciones de los mencionados, al menos 10 días al mes en forma regular, o analgésicos comunes solos o asociados durante al menos 15 días al mes o más, descartando por supuesto que haya una explicación acorde con otro diagnóstico. En cuanto al tratamiento, no cabe duda que debemos individualizarlo teniendo en cuenta como meta bajar la dosis de los analgésicos antiinflamatorios gradualmente hasta llegar a quedar con la mínima dosis imprescindible para llevar adelante una calidad de vida acorde con las tareas habituales del paciente. No está indicada la supresión brusca de la medicación cuando se trata de fármacos opiáceos o benzodiazepinas, en las que debemos plantearnos para esos casos un plan de deshabituación individualizado para cada paciente. Plantearemos la utilización de internación en un segundo nivel de atención, si el grado de abuso a fármacos es muy importante, si hay fracaso en tratamientos instituidos de forma óptima anteriormente, si hay falta de contención familiar o si existiera vulnerabilidad en su contexto sociocultural, teniendo en cuenta también los trastornos que coadyuvan en la esfera psicoafectiva, así como la intensidad del síndrome de abstinencia. Muchas gracias.